Todos nosotros aquí seguramente sabemos sobre la importancia de la oración. ¿Creen ustedes que la oración es algo importante? Todos sabemos acerca de la importancia de la oración. Sin embargo, también todos aquí sabemos lo difícil que es permanecer constantes en ella. ¿Sí han experimentado eso? Sabemos lo importante y lo necesaria que es la oración. Sin embargo, también sabemos lo difícil que es mantenernos constantes en la oración. Y más aún cuando uno ha orado a Dios por algo, cuando uno le ha pedido a Dios algo y pareciera que nada pasa, como que Dios no oye, como que Dios no hace nada, como que Dios no responde. En esos momentos se hace aún más difícil perseverar en la oración, porque decimos, ¿para qué orar? Cierto, si nada pasa, si nada sucede, muchas veces pareciera que Dios se olvidó de mí, pareciera que Dios no escuchara mi oración, no atendiera a mi clamor. Y por eso el Señor habló en Lucas capítulo 18 lo siguiente. Lucas capítulo 18, miremos juntos allí el Evangelio según San Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. El Señor dijo lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que el Señor, conociendo la lucha que cada uno de nosotros tenemos para permanecer constantes en la oración, el Señor aquí en el versículo 1 comienza mostrándonos al menos 3 cosas que necesitamos tener en cuenta acerca de la oración. 3 cosas importantes acerca de la oración. Versículo 1: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? De orar. Así que lo primero que nosotros necesitamos recordar o necesitamos saber sobre la oración es que la oración es una necesidad que cada persona, que cada creyente tiene. Y cuando hablamos de algo que es necesario, hablamos de algo que si lo dejamos de hacer,
va a afectar nuestras vidas, ¿no? Nosotros hablamos que es necesario comer, hablamos que es necesario dormir, hablamos que es necesario beber y hablamos de otras cosas de la vida que son necesarias. ¿Por qué? Porque sí o sí las necesitamos. Sin ellas, algo empieza a fallar en nuestra vida. La oración no es una opción de que si deseo lo hago o no. La oración es una necesidad. ¿Sí? La oración es una necesidad. Pero luego el Señor nos dice algo más acerca de la oración. Sobre la necesidad de orar ¿cuándo? De orar siempre, ¿cierto? Entonces luego nos muestra la frecuencia con la cual debemos estar orando. Y aquí el Señor nos dice que la necesidad de orar siempre. Y nosotros diríamos, bueno, ¿y cómo es eso de orar siempre? Pues orar siempre no significa que siempre estemos quizás en nuestra casa, en un cuarto de rodillas orando, o que estemos en una reunión de iglesia, porque la oración no se limita solo a eso. La oración no solo es algo que hacemos en nuestro cuarto en casa, o es algo que hacemos aquí cuando venimos a reunirnos. La oración es algo que la podemos practicar yendo por la calle, estando en el trabajo, viajando, y cuando no podemos hacerlo en alta voz, en nuestra mente podemos estar orando y conectados con el Señor. Así que en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, es una oportunidad para orar, para estar conectados con Dios. Y a propósito, necesitamos recordar por qué la oración es una necesidad. Porque la oración es la forma a través de la cual nos podemos comunicar con Dios y a través de la cual podemos tener una relación personal y directa con Dios. Miren, antiguamente las personas para ir a Dios tenían que hacerlo a través de un intermediario. Entonces era como que yo le envío un mensaje a Dios, pero tengo que decírselo a fulano de tal, y ese que tiene acceso a Dios va y se lo da. Pero yo no podía. Pero ahora a través de Jesús, cada uno de nosotros ya no necesitamos intermediarios. Cada uno de nosotros podemos presentarnos delante del Padre y Él nos atiende en todo momento, en todo tiempo, y podemos tener una relación personal con Él. ¿No les parece eso especial? ¿No les parece un privilegio tan grande el que hoy tenemos? Tenemos acceso y entrada ante el Rey de los Reyes y ante el Señor de los Señores. Pero luego nos dice algo más sobre la oración, algo que no debemos hacer. Versículo 1 al final les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Algo que no debemos hacer en la oración: desmayar. En otras palabras, perder el ánimo o rendirse en la vida de oración. Y para ayudarnos a entender mejor esto, Él da una parábola, que es la parábola que se conoce como la parábola de la viuda y el juez injusto. Y entonces aquí el Señor comienza hablando en el versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Se pueden imaginar ustedes el tipo de juez que era este hombre? Que no temía a Dios y que no respetaba a los hombres. Era un personaje bastante cruel, seguramente, ¿no? E injusto y malvado. Pero luego, en el versículo 3 nos dice
había también en aquella ciudad una viuda. Ahora imaginémonos eso. En ese tiempo, en ese entonces, las mujeres en la sociedad no tenían un papel tan visible como el hombre. La mujer era tenida un poco ahí como aislada de muchas cosas de la sociedad. Y una mujer viuda pues todavía era peor, porque aunque fuera mujer, si tenía marido, pues el marido iba y daba la cara y el marido representaba a la familia, pero sin el marido, una mujer viuda era una de las personas más marginadas en la sociedad, más oprimidas, y seguramente por eso estaba en una situación de conflicto, porque alguien estaba aprovechándose de ella. Seguramente alguien estaba tratando, podríamos pensar, no lo dice acá la parábola, pero podríamos usar un poco nuestra imaginación para pensar que alguien le quería quitar lo que como herencia el marido le había dejado, la querían robar, la querían estafar, algún lío tenía, se querían aprovechar de ella. Y entonces, ¿qué hace esta mujer? Versículo 3. Iba ante el juez perverso y le decía: hazme justicia de mi adversario. ¿Qué creen ustedes? ¿Que tenía esperanzas esta mujer de poder encontrar ayuda en este juez perverso? Todos diríamos: esta mujer está perdiendo el tiempo con ir ante ese hombre. Y como era de esperarse, versículo 4, y él no quiso por algún tiempo. Pues como era de esperarse, cuando la mujer fue ante este hombre a pedirle que le ayudara, que le hiciera justicia, ¿cuál fue la respuesta del juez? No quiso ayudarla, no le puso atención. Pero ahora, desde el versículo 4, en la segunda parte en adelante, nos dice lo siguiente: pero después de esto, dentro de sí, después de algún tiempo, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces esta mujer, aunque el juez inicialmente no quiso ayudarla, siguió y siguió yendo donde el juez y diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Siguió y siguió insistiendo tanto. Aquí la Biblia no nos muestra cuántas veces fue, pero seguramente fueron muchas, tanto que este hombre dijo: mire, para quitarme esta mujer de encima, para que no me siga acá molestando, le voy a hacer justicia. Le voy a hacer justicia. Pero luego miremos lo que dice el versículo 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Le haré justicia, ¿cierto? Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y así que, ¿cuál es el mensaje del Señor para nosotros aquí en esta mañana?
a través de esta parábola. Yo creo que lo que primero Dios nos dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios? ¿Ustedes creen que podemos comparar a Dios con este juez injusto? De ninguna manera, ¿verdad? No hay ningún punto de comparación entre el juez injusto que le hizo justicia a esta mujer y entre nuestro Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos quiere hacer ver en el versículo 7. ¿Y acaso Dios nos quiere hacer ver en primer lugar cuando nosotros estamos enfocados y estamos tratando de luchar con nuestra vida de oración y estamos lidiando con nuestra fe en medio de la oración? Necesitamos recordar a quién es que estamos orando, a quién es que le estamos pidiendo, a quién es que nos estamos dirigiendo. ¿Sí? Cuando oramos necesitamos tener presente y siempre recordar a quién es que estamos orando. Nuestras oraciones pueden ser débiles, pueden ser quizás muchas veces en el solo murmullo, como lo hacía Ana, esta mujer atribulada porque no podía tener hijos y llena de vergüenza, y lo único que hacía era un murmullo. No tenía fuerzas para quizás orar a fuerte voz al Señor. Lo único que podía hacer era un murmullo. Pero esa oración hecha aún con un murmullo, cuando es dirigida al Dios Todopoderoso, se convierte en algo poderoso en nuestras vidas. No porque nuestras oraciones sean la gran cosa, sino a quién van dirigidas esas oraciones: a nuestro Dios Todopoderoso. Miren, el Señor dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. Hablando acerca de la oración, el Señor dijo así: pedid y se os dará. El Señor nos invita y nos da la libertad ¿de qué? De pedir. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego el Señor hace unas preguntas para llevarnos a una gran verdad. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Será que como padres llegaríamos a hacer eso? No, ¿verdad? ¿Cierto? No, ¿cierto? Versículo 11. Pues si vosotros siendo malos, ¿sí? O sea que somos pecadores, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, luego dice el Señor una gran pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Fijémonos nuevamente en esta pregunta. Si nosotros, humanos imperfectos que somos pecadores, procuramos y buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, está diciendo Dios luego: si ustedes quieren eso y hacen eso, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es más bueno que cualquiera de nosotros, misericordioso, generoso, justo, fiel, no dará
buenas cosas a los que le pidan. Entonces aquí el Señor nos está diciendo algo muy importante. Cuando oramos, necesitamos recordar a quién estamos orando. Necesitamos recordar lo que el Señor Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro. ¿A quién va dirigida nuestra oración? A Dios, que se presenta como un Padre, que es en realidad nuestro Padre. El Padre modelo y el Padre correcto para nosotros los seres humanos. Quizás nosotros aquí no hayamos tenido la mejor figura de un padre, o quizás no hayamos tenido un padre, pero lo que sí es cierto es que el Señor nos muestra o se presenta como el Padre de verdad, el Padre correcto, el Padre ejemplar, pero sobre todo el Padre que cuida, el Padre que provee, el Padre que atiende a sus hijos. Así que el Señor nos invita, volvamos a Lucas capítulo 15. Capítulo 18, perdón. Lucas capítulo 18. Y entonces el Señor dice en el versículo 7: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Entonces lo primero que aprendemos aquí en esta parábola es que cuando oramos no le estamos pidiendo a alguien malo, le estamos pidiendo a un Dios bueno, misericordioso, justo, fiel y verdadero. ¿Puede creerlo? Cuando oramos no le estamos pidiendo a cualquiera. De pronto hayamos tenido experiencias en nuestra vida que cuando pedíamos algo nos decían no hay o no moleste. Y entonces muchos dicen no, yo no pido porque a mí siempre me dijeron no hay o no moleste. Pues Dios nos da la libertad y la confianza de que vayamos a Él y le digamos y le pidamos las cosas que necesitamos, porque Él vela por nosotros. Pero lo segundo que nosotros necesitamos recordar es, primero, que Dios no es como el juez injusto. Y lo segundo, que nosotros no somos como la viuda. Y no lo digo por temas de discriminar, no. Lo digo por temas de nuestra posición ahora delante de Dios a través de Jesús. La viuda para ese juez era nada o nadie. Sí, no significaba nada, ¿cierto? Para ese juez. Pero cuando nosotros vamos a Dios, para Él valemos mucho y para Él significamos mucho. Amén. Tenemos que saber eso. Cuando vamos a Dios, para Él valemos e importamos mucho, porque ahora somos sus hijos y sus hijas. Y como dice el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que necesitamos recordar eso y tener eso muy presente en nuestras vidas. No soy un extraño delante de Dios. No soy una extraña delante de Dios. No soy un desconocido, no soy una desconocida para Dios. Soy un hijo y una hija de Dios. ¿Lo puede creer? Y con esa libertad y con esa confianza podemos acercarnos al Señor en oración. Podemos acercarnos a Él en oración. Así que lo segundo que nosotros vemos aquí es que ni Dios es como el juez injusto y que ni nosotros somos como la viuda. Somos hijos e hijas de Dios.
entonces hay más probabilidades de que la cosa sí funcione, ¿no creen? ¿Qué piensan ustedes? Hay más probabilidades de que sí, Dios atienda a nuestra oración. Pero lo tercero que encontramos aquí es algo muy particular y que a veces nos cuesta entender. Cuando le pedimos algo a Dios, muchas veces Dios no responde inmediatamente. Aunque sea amoroso, bondadoso, generoso y misericordioso, y aunque sea nuestro Padre, muchas veces no responde inmediatamente. ¿Sí lo ha llegado usted a experimentar? Y oramos a Dios por algo, pedimos a Dios por algo, y pareciera que nada pasa, como que Dios no está prestándonos atención, ¿cierto? Y en Mateo capítulo 15 encontramos un caso muy particular. Mateo capítulo 15 encontramos la situación de una mujer que tenía una hija enferma, muy enferma, y se acercó al Señor para pedirle que la ayudara. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y a veces uno podría decir: qué raro del Señor, ¿no? Que no le respondiera nada a esta mujer. Versículo, lo que sigue diciendo: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Es decir, que aunque el Señor no le puso cuidado, que aunque el Señor no le puso atención inicialmente, ella siguió detrás. Ella siguió ahí pidiéndole ayuda, tanto que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ya, sí, dígale a esta mujer que no moleste más, porque ya estaba ahí detrás de ellos. Versículo 24: Él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, el Señor le dijo: mire, yo no puedo atenderte a ti porque mi prioridad son el pueblo de Israel. Versículo 25: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Siguió el Señor en cierta forma dándole una respuesta negativa a la petición que ella le estaba haciendo. Pero en el versículo 27 nos dice: y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces la mujer, a pesar de que inicialmente él no le puso cuidado, siguió. A pesar de que luego él le dijo: mira, no estoy para atenderte a ti, siguió. Y luego, a pesar de que el Señor le dijo: no es el pan es para los hijos y no para los perrillos, siguió insistiendo. Y en el versículo 28, entonces Jesús le responde y le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y desde ese momento su hija fue sanada. ¿Qué vemos en esta mujer?
Increíble la fe de esta mujer. Increíble. Que ni siquiera muchas veces nosotros la tenemos, porque cuando vemos que oramos por algo a Dios y Él no nos responde, decimos: no, ya no vale la pena seguir orando por esto, el Señor se olvidó de mí, y entramos en una crisis existencial. Pero esta mujer no se amargó, esta mujer no se tiró a la pena, siguió insistiendo, siguió persistiendo, hasta que finalmente el Señor le atendió y le dio una respuesta. Ahora, ¿ustedes creen que el Señor en realidad no quería ayudar a esta mujer? Él quería ayudarla, pero permitió eso para dar una lección a sus discípulos y para darnos una lección a nosotros, porque esa mujer no era del pueblo de Israel, no era israelita, era cananea. Y el Señor quiso mostrarles que muchas veces la fe que no tenía su mismo pueblo en Él, una desconocida la estaba teniendo en Él. Y por eso el Señor dijo: voy a permitir esto, se la voy a poner un poco difícil a esta mujer para enseñarles cómo la fe y la perseverancia a la que nos lleva la fe da resultados en nuestras vidas, da resultados en nuestro caminar con Dios. Así que el Señor nos muestra en esta parábola que muchas veces le vamos a pedir cosas y no nos las va a dar inmediatamente. Y entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer? ¿Qué hizo la mujer cananea? ¿Qué hizo la viuda que estaba ante el juez? Siguieron insistiendo e insistiendo. Y yo creo que hoy Dios nos está hablando en esta mañana sobre situaciones, sobre cosas en nuestra vida que necesitamos seguir insistiendo y persistiendo en oración hasta que veamos su mano poderosa obrar y hacer algo en nuestras vidas. Así es que hoy el Señor nos está animando y nos está recordando que la fe se desarrolla ante los desafíos de la vida. La fe no se desarrolla en lo fácil ni en lo cómodo. La fe se desarrolla en los desafíos, en las dificultades, en las adversidades, en los silencios de Dios. Ahí se desarrolla nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestra persistencia en Él. Pero también esta parábola nos enseña algo muy importante. ¿Cuáles son las peticiones o las oraciones que Dios promete responder? ¿Qué era lo que esta mujer le pedía al juez? ¿Que le ayudara a hacer algún torcido? ¿Que le hiciera qué? Justicia. Entonces, aquí el Señor nos deja ver cuáles son las oraciones que Él responde, porque a veces hay oraciones que Él nunca las va a responder. ¿Saben por qué? Porque son oraciones que no van de acuerdo a la voluntad de Él. Porque Él promete responder las oraciones que nosotros hacemos pidiendo lo que es justo, pidiendo lo que es su voluntad, pidiendo lo que está de acuerdo a sus planes. Y si pedimos algo que no va de acuerdo a su voluntad, pues podremos durar toda la vida y seguramente Dios no va a responder. Pero cuando pedimos algo, como dice Juan, primera de Juan 5:14, miremos lo que dice allí, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él.
Sí, primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, podemos tener esta confianza y podemos tener seguridad en esto. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Debemos tener ¿qué? Esa confianza y esa seguridad en ¿qué? No en que Dios va a conceder todos mis caprichos, todos mis deseos, no. Esa no puede ser la fe. Esa no es una fe correcta. Esa es una fe que nos va a llevar solo a decepciones, solo a desilusiones. Si a usted le han enseñado en alguna congregación, en alguna predicación, usted escucha que Dios va a conceder todo lo que usted quiera, eso no es cierto. Dios va a conceder todo aquello que sea su voluntad para nuestras vidas. No todo lo que yo desee, ni todo lo que yo quiera. Porque hay muchos deseos míos que no son buenos y que no me harían bien si Dios me los concede. Pero lo que Dios promete aquí es responder todo aquello que le pidamos conforme a su voluntad. Eso sí promete Dios responder. Por lo tanto, si yo le estoy haciendo una petición a Dios por algo que no es correcto, pues yo le quiero animar a que deje de orar por eso. No pierda el tiempo orando por eso, porque Dios no va a responder eso. ¿Sí? Si usted le está pidiendo a Dios que le ayude a hacer algún torcido, alguna cosa mal hecha, por favor no ore por eso. ¿Sí? No ore por eso. Porque Dios responde las oraciones que se hacen pidiendo lo que es justo, lo que es recto. Pero si usted y yo estamos orando por cosas que sabemos que son buenas, que sabemos que son voluntad de Dios, que sabemos que son correctas, no dejemos de orar. Sigamos orando porque el Señor tarde que temprano va a responder. Va a responder. Pero también esta parábola nos enseña algo más. Esta parábola nos muestra algo más. Cómo actuar y qué hacer frente a las injusticias de la vida. Frente a las decepciones de la vida. ¿Qué hizo la mujer? Fue a buscar al juez para que le hiciera justicia. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos frente a las injusticias y a las decepciones de la vida? Que acudamos a Él para buscar justicia y ayuda en medio de las dificultades de la vida. ¿Qué hace usted frente a las injusticias o a las decepciones de la vida? ¿Va y hace justicia por su propia cuenta? ¿O se llena de amargura? ¿O se llena de tristeza, de depresión? ¿Qué hacemos? ¿Se llena de rabia, de odio? Aquí Dios nos dice qué es lo que debemos hacer frente a las injusticias y a las decepciones de la vida. Ir a Él y llevar nuestra causa, nuestra situación delante de Él, como lo hizo Ana, cuando era una mujer desfavorecida, cuando era una mujer que su rival se burlaba de ella
y constantemente la afligía porque no podía tener hijos. ¿Qué hizo Ana? No se volvió una mujer solamente resentida o no se volvió una mujer solamente amargada, sino que decidió llevar su causa delante de Dios, y al Dios al cual ella oró le hizo justicia. Dios quiere que como pueblo suyo, que como hijos suyos, frente a las decepciones de la vida, frente a las injusticias de la vida, doblemos nuestras rodillas ante aquel que sí puede hacer algo. Frente a las injusticias de nuestros gobiernos, frente a la injusticia social, frente a la injusticia en nuestras familias, frente a la injusticia en nuestros trabajos, frente a la injusticia en nuestra sociedad, Dios quiere que en lugar de pelear, que en lugar de agarrarnos a golpes con otros, lo que hagamos es doblar nuestras rodillas delante de Él y decirle: Señor, hazme justicia, hazme justicia. Obtenemos más resultados haciendo eso que no tratando nosotros mismos de hacer justicia por la propia cuenta, o amargándonos o llenándonos de tristeza por lo que pasa a nuestro alrededor. Dios quiere que frente a las injusticias y a las decepciones de la vida vayamos a Él en oración y le pidamos a Él que ayude y que obre en nuestra causa, en nuestra situación. La mujer en esta parábola es un buen ejemplo de la persistencia que los cristianos, que los creyentes debemos de tener en la oración. El Señor a través de esta parábola nos dice al final: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras, el Señor estaba diciendo acá lo que la fe nos lleva a hacer. Y es que la fe nos lleva a perseverar en algo. Cuando usted tiene fe y esperanza en algo, ¿qué hace? ¿A qué nos lleva la fe? A persistir, a perseverar en algo. En otras palabras, el Señor estaba diciendo acá que cuando Él viniera, hallaría a su iglesia orando, hallaría a su iglesia esperando en Él, hallaría a su pueblo orando y persistiendo en la oración, hallaría a su pueblo con ánimo, con fe y esperanza en Él. Que cuando el Señor venga, nos halle orando y confiando en Él. Amén. Coloquémonos, por favor, sobre nuestros pies. Y en esta mañana quisiera que precisamente pudiéramos hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Pudiéramos cerrar nuestros ojos y pudiéramos acercarnos en oración al Señor. Señor, aquí estamos hoy, Padre. Señor, y te damos gracias por tu palabra que nos infunde ánimo, que nos infunde aliento y esperanza, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces nos desanimamos en la oración, que muchas veces nuestra fe flaquea y nos cansamos y nos desanimamos y dejamos de perseverar en la oración. Señor, nos llenamos más bien de angustia, nos llenamos más bien de rabia, nos llenamos más bien de frustración, de impotencia, Señor, y dejamos de hacer lo que verdaderamente debemos hacer, Padre. Señor, en esta mañana queremos pedirte que a través de esta palabra, Señor, nos renueves y nos fortalezcas para seguir perseverando y para seguir confiando en ti, Señor. Yo le invito a que piense usted sobre qué cosas que en algún momento empezó a orar y empezó a pedirle a Dios, ha dejado de hacerlo o dejó de hacerlo, y que usted hoy pueda volver a decir: no me voy a rendir,
voy a seguir perseverando, voy a retomar mi vida de oración, voy a retomar mi trabajo en oración por esas peticiones que un día llevé delante de Dios, y aunque no he recibido una respuesta, no me voy a rendir, no voy a desistir, no voy a desmayar. Me vuelvo a levantar y vuelvo a ir al trono de la gracia, recordando quién es al que estoy orando, que es mi Padre, que me ha amado y que me ha comprado y que tiene los mejores planes para mi vida, recordando que ahora no soy un extraño, no soy un desconocido, sino soy un hijo y soy una hija de Él. Señor, en esta mañana oramos y pedimos que tu Espíritu, Dios, nos dé fortaleza para continuar perseverando en nuestra vida de oración. Que tu Espíritu, Señor, renueve el ánimo, renueve el deseo, renueve la pasión por la oración en cada una de nuestras vidas, Señor. Que se vaya de nosotros, Señor, toda pereza por la oración, todo descuido por la oración, toda desatención en la vida de oración, todo entretenimiento, Señor, todo exceso de ocupación que no nos permite dedicar el tiempo, o que cuando vamos a hacerlo nos tiene cansados y agotados y no podemos orar con libertad. Oramos en esta mañana, Padre, para que tú traigas libertad y fortaleza sobre nuestras vidas, para levantarnos como una iglesia de oración, para levantarnos como un pueblo de oración, para mover la mano tuya, Señor, a empezar a obrar y a hacer cosas aquí en nuestras vidas, aquí en tu iglesia, aquí en este pueblo tuyo, Señor, aquí en este lugar de Villeta, porque cuando tu pueblo ora, cuando la iglesia ora, cuando tus hijos oran, Señor, tú respondes con tremendas cosas, Señor. Tú haces cosas sobrenaturales, Señor. Tú haces cosas, Señor, que solamente tú las puedes hacer, que solamente pueden suceder por la mano tuya, por la intervención tuya, por el obrar tuyo, Señor. Y hoy oramos por ello, Padre. Hoy oramos por ello. Yo le animo para que ahí donde usted está, usted ore al Señor en esta mañana. Usted le diga: Señor, levanta mi vida en oración, levanta mi vida en fe para orar, levanta mi vida en entendimiento de lo que es la oración, levanta mi vida, Señor, en lo que realmente me debo dedicar, Señor, a lo que realmente debo hacer, a lo que realmente debo darle prioridad. Yo les invito para que oren en esta mañana con libertad. Ahí donde usted está, levante su oración al Señor en esta mañana, conforme Él le guíe, conforme sea su necesidad. Ore en esta mañana, ore al Señor allí con libertad donde usted está, porque mientras oramos, Señor, oramos para que se rompan las cadenas de opresión, Señor. Oramos en esta mañana para que toda opresión satánica y demoníaca se rompa en el nombre de Cristo, para que el poder de Dios descienda, para que tu poder, Padre, transforme las vidas, para que tu poder, Padre, cambie los corazones, para que tu poder, Padre, salve las almas, para que tu poder, Padre, revele tu verdad, revele tu gloria, y tu palabra dé fruto, y tu palabra dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Señor, que milagros sean desatados y sean, Señor, sucediendo, Padre, en medio de tu iglesia. Espíritu de Dios, poder de Dios, sea sobrando, Señor, sea sobrando en medio nuestro, Padre. Espíritu de Dios, presencia de Dios, santo, santo, santo. Ore al Señor ahí donde usted está. Indaramahai soharama sanda. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios,
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena, Señor, tu pueblo, llena, Señor, tu iglesia. Oh, santo, 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 llévate, Señor, todo lo que no es tuyo. Oh, Espíritu de Dios, obra, Señor, rompiendo y quitando todo lo que no es tuyo, Señor. Que tu gloria nos llene, que tu gloria nos cubra, Señor, y nos levante en fe, en perseverancia y en confianza en ti, Señor Dios Todopoderoso, a quien nuestra alma necesita, a quien nuestra alma anhela, a quien nuestra alma desea, Señor, a quien oramos, Señor, a quien buscamos, porque nuestra petición mayor, Señor, eres tú. Nuestra mayor petición eres tú, Señor. Nuestro mayor anhelo eres tú, Señor.